Fecundos, Mary Langer y Pichon Rivière. Un tete-a-tete, que luego, bueno, habrá que volver a explicar lo del tete-a-tete, ¿no? Si, bueno, se lo voy a decir, pero díselo. Despacito. De todas maneras, porque Freud es un chiste, hay un chiste de Freud, hablando de que tiene que ser breve, sintético, y cuanto más condensado mejor, que dice tete-a-tete en vez de tete-a-tete. Entonces dice, estuve con él tete-a-tete. Digo, no te hagas ningún problema porque la bet soy yo. Vos sos el tete. Yo soy la bet, lo asumo sin ningún problema. Tete-a-tete. Ningún inconveniente ser tete o lo que toque. No me jodas, la bet soy yo. Bueno, la idea precisamente es hacer esto un poquito más ligero, con preguntas, con intervenciones de todos. Y bueno, quiero presentar a Ignacio Maldonado. Tomen asiento, por favor. Ignacio Maldonado me dio aquí un poco su currículum. Primero tengo que decir que es un personaje entrañable para mí, muy importante también en mi vida. Es médico cirujano, hizo el posgrado en psiquiatría en Alemania, en Heidelberg, egresado de la Asociación Psicoanalítica Argentina, renuncia a la Asociación Psicoanalítica Argentina con el grupo Documento, tiene la maestría en terapia familiar sistémica, miembro del board de la revista Family Process de 2000 a 2003, fundador del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, el famoso ILEF, actualmente miembro del Consejo Directivo de ILEF, miembro honorario de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar, CIPINA, integrante del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, me permito hacer un comentario ahora que estaba platicando allá atrás, que bueno, yo estudié medicina y psicoanálisis gracias a él, porque mis dudas las consulté con él y pues me orientó hacia medicina, creo que lo acertó, y ya después al Círculo Psicoanalítico Mexicano, entonces por eso estamos aquí. Entonces tienen la palabra. Muchas gracias. Silvana, bueno, ya no la presento. Por favor, haceme el favor. Quiero que sepan que estoy un poco cansada de mí misma. Pero pensé esto, ya que vamos a hacer un tete-a-tete, me gustaría quizás incluir algo más clínico, práctico, porque si no quedaría como una jornada muy de historización, que no está mal de hacer historia, pero por algunas preguntas me pareció que quizás, y quien tengo en la mano más certeramente para habilitar algo de la práctica, porque lo teorizó y lo escribió, es del doctor Fernando Ulloa, que acá Ignacio lo conoce porque es de los que se fueron de la Asociación Psicoanalítica Argentina con Documento y Plataforma, fueron dos movimientos que dentro de los que estaba también Mimi Langer, que eran muy amigos, Fernando Ulloa y Mimi Langer, y igualmente uno se fue con Plataforma y el otro con Documenta, no se fueron juntos. Esto implicaba un acto político muy fuerte de consistencia ideológica de izquierda. Tanto Mimi Langer como Ulloa sostenían que el trabajo tenía que ser social para los no pudientes, sino en esta casta del psicoanálisis que tenía analistas didactas y 8.000 sesiones por semana. Bueno, contra el poder sería. Pichon Rivière, en el año 58, ¿se escucha o se va? ¿Se escucha? Allá está Patricia ya ajustando. Sí, pero de repente se va. Pichon Rivière, en el año 1958, lleva a su tropa, que eran Leger, Ulloa, Roya, no te escucho, Kesselman, lleva a toda esta tropa a una experiencia Rosario, se llamó. La experiencia de Rosario consistía en invitar a la Facultad de Económicas una cantidad de personas de diferentes orígenes y de distintos oficios y realizar allí con todos grupos operativos.
Pillón había trabajado en Rosario con prostitutas, o sea que él tenía ese lazo. Y también había hecho intervenciones de grupo con la Federación de Boxeadores. Y después estudiantes, trabajadores, bueno, amas de casa, 1000 personas se reunieron en ese momento y Pillón con su tropa realizó, dividió a la gente por llegada o por cercanía física de cómo estaban sentados y armó diferentes grupos operativos para discutir de cualquier cosa, de la realidad. La experiencia fue tan intensa y tan aleccionadora que los que estuvieron allí no se la pudieron no solamente olvidar, sino que el impacto de la pregnancia en lo social como herramienta de los grupos operativos, cada quien lo fue llevando para su molino. Uno de los que estaba allí era Fernando Ulloa, que ya era muy cercano de Pillón, y justamente ayer cuando Camilo habló de la relación entre Macedonio Fernández y Borges, Macedonio Fernández, un escritor con poco escrito, pero mucho dicho, mucho de transmisión oral y presencial. Borges también es un transmisor, pero fundamentalmente es un gran escritor. Entonces, se me ocurrió pensar ayer en el parangón, que Borges fue a Macedonio lo que Ulloa a Pillón, en el punto que Ulloa escribe muy bien y pudo dar cuenta de lo que él siempre dijo respecto de Pillón, que a Pillón, más que un libro de teoría, hay que hacerle un anecdotario, porque era un maestro de transmisión oral. Como Macedonio fue el transmisor oral que le transmitió la filosofía de la vida y el arte de lo poético también a Borges. Y creo que en estas mesas pudimos darnos cuenta de la importancia de la transmisión oral, que hay oficios y nuestro oficio es un oficio de transmisión oral. Por eso, digamos, estábamos discurriendo sobre la historia, pero tenía una intención clínica, que es llevarnos a pensar, bueno, ¿qué está pasando actualmente? Y cómo lograr que el psicoanálisis sostenga y mantenga su vigencia y sus prácticas, ¿no? Porque todo el tema es sacarlo del consultorio exclusivo de un dispositivo, ese sí, de tete a tete. Entonces eso que me pareció lindo transmitirles por ahí 2 o 3 cosas de Ulloa antes de pasar al choclo. Al choclo decimos lo que viene todo después, que es esta frase que es un aforismo de Cioran. Ulloa era un hombre de aforismos, que dice: la esperanza es el estado natural del delirio. Eso lo dice Cioran. Y Ulloa la reforma, como hace con todo. En situaciones límites, el delirio es el estado natural de la esperanza. Porque fundamentalmente lo que él nos va a insistir es que el síntoma, tomemos el delirio como un síntoma también, el síntoma tiene en sí el intento de cura. Todo síntoma, en la neurosis, en todos. Entonces, ¿cómo interpretar el síntoma por lo positivo o por lo que es? Encontrar cuál es la relación. Entonces, en la psicosis es un intento, es el último recóndito lugar de la esperanza, el delirio. Allí se va a alojar porque es una situación límite, perder o no tener las defensas subjetivas. Entonces, esto es el modo en que Ulloa va a practicar tanto la intervención institucional, leyendo y tomando los síntomas, pero de una manera que tenga que ver con lo positivo, tomarlo como síntoma. Lo primero que él va a pensar respecto de los grupos, y que él lo va a llamar numerosidad social, porque en ese lugar él quiere tomar y tener en cuenta, dice, en la numerosidad social cuentan tanto sujetos como sujetos cuentan. El primer cuenta alude a el uno por uno.
cada uno como una singularidad, que el uno tenga palabra en la numerosidad social. Y que cuenta es lo que va a contar. Que la trascendencia de lo grupal tiene que ver con la, él va a decir, el acto del habla mirado. Hablar, como la numerosidad social, como los grupos operativos, es uno se para y habla, no como acá que hablo yo nada más. Este hablar, podríamos decir que es la enunciación, ¿no? Es un je que enuncia, es el yo enunciación, como diría Lacan, que es ser responsable de tu propia palabra, de tu decir. Esto es la propuesta que hace Ulloa, y el modo de intervenir del coordinador es a través de lecturas. Se realizan interpretaciones, pero que son interpretaciones más universales, no dirigidas a un individuo. Y entonces él dice, a cada quien le cae su sayo. Su pensamiento es que en la numerosidad social se va a producir la resonancia íntima. Con un aforismo, con una lectura, esto mismo produce en cada sujeto resonancias íntimas. A partir de allí vuelve la circulación. Por eso es que no es hablarle a la persona individual, sino hablarle a la numerosidad social. Esto sería una modalidad teatral que tiene el analista, que la tiene también en el consultorio, porque uno no es uno es en función de lo que está, no es del inconsciente, es el inconsciente del paciente, no uno. Y va a decirnos que, en especial para la psicosis, la pregunta no es por qué, sino para qué. Y nos va a decir que el diagnóstico se lee, ¿no? Es el instante de ver, pero el pronóstico se construye. Por eso es que la numerosidad social, el modo de integrar sujeto por sujeto, también va a tomar la iniciativa de dar la palabra. Ulloa tenía este talento de aforísticamente, o a veces no solo aforísticamente, dar en el clavo, decimos nosotros, ¿no? Algo que luego resuena en los que estaban allí participando. Dice Ulloa que él aprendió todo esto de Pichon y de su gran amiga, que era Marie Langer. Yo creo que él también inventó un montón. Inventó mucho. Ulloa. Entonces, miren esto que les quiero leer, dice así: consiste en darle a todo síntoma la condición de un intento de salida, aunque por su naturaleza sintomática, esta salida se enreda, se traba sin lograr su objetivo. En este sentido, todo síntoma tiene un carácter prospectivo. No solo dignifica el síntoma, aún es más negativo, siempre que no implique una obvia transgresión ética, sino que resulta imposible aliviar el sufrimiento de un paciente altamente perturbado sin orientarse a partir de ese intento sintomático de cura. Aunque una verdadera guía para conducir un tratamiento. Es decir, no borremos el síntoma con una medicación o con el borrador, porque en el síntoma tiene un porqué, y más que un porqué tiene un para qué. Para algo está. Entonces veamos primero para qué está y luego vemos qué se hace con esto.
él va a militar prácticamente por un concepto que se llama ternura. La ternura viene de este gesto de una madre mirando a un hijo cuando lo puede ver como un otro. Este miramiento, que es la mirada tierna sobre un bebé, que uno reconoce diferenciado, ¿no? Ulloa lo llama miramiento. Y, como ustedes saben que en esto está la pulsión desexualizada, la pulsión erótica desexualizada da ternura, versus la crueldad. Ulloa trabajó con las víctimas de la dictadura militar, con los desaparecidos, y crea un concepto que realmente vale la pena que se los cuente, porque en esto él trabaja con la gente. Esto me confunde. Que es la encerrona trágica. Encerrona trágica es en el momento en el que un paciente trae una situación en donde se encuentra sin salida. El ejemplo que va a dar Ulloa es respecto de las madres de Plaza de Mayo, que por un lado estaban en la encerrona trágica de no saber si su hijo estaba muerto, querer saberlo, y por el otro lado, si lo sabían, tenían que aceptar la muerte. Y si pensaban que había sido torturado, no sabían que era mejor que esté vivo, si estaba vivo, porque lo habían torturado. Si estaba muerto y le dolía también. O sea que era una encerrona trágica. Entonces, Ulloa va a decir que la encerrona trágica se actualiza cuando no existe ese tercero de apelación. El tercero de apelación, en esas circunstancias históricas, debía haber sido la justicia, organismos internacionales que pudiesen intervenir. En la psicosis, parangonándolo, justamente la ausencia de un tercero de apelación entre ese otro que lo domina, lo invade y goza de él, y él. No tiene defensas. Y no tiene a quien llamar, ni al papá ni a la mamá, ni a nadie para que le haga de tercero de apelación. Solo nosotros, los profesionales, podemos funcionar de tercero de apelación. Este trabajo que hace Ulloa de elegirse como tercero de apelación, en la numerosidad social se practica donde él le da lugar a los que no tienen voz, a los que no sacan la voz. Y entonces él, funcionando como un tercero de apelación, llama a esos que cuenten sus voces, que cuenten como sujetos. Esto es una práctica que requiere cierta idoneidad en el punto de practicarlo y probarlo. En este campo fue Pichon-Rivière que él, implementando las técnicas de intervención de grupos operativos, directamente funcionaban con un coordinador que era el que intervenía sobre las personas que estaban en el grupo. Si había un líder, lo matizaba, organizaba de cierta forma la circulación discursiva y de vez en cuando una interpretación, muy pocas. Quiero contarles, y esto es lo último, una intervención. Dice Ulloa que condición de la transmisión oral es el humor. Y les quiero contar una intervención de Pichon-Rivière que junta el humor y esto de el síntoma porropositivo. Un paciente que viene a consultarlo después de una situación trágica, en un accidente donde él manejaba, falleció la esposa y los hijos, y él la sobrevivió, y entonces está en el consultorio, y Pichon, por H o por B, lo hace esperar. Cuando el tipo entra al consultorio de Pichon, se vomita
en el piso del consultorio de Pillon, vomita, ¿no? Estamos en el mismo sistema. Entonces Pillon le dice, claro, pobre, usted que tiene tanto para decir, tanto para contar, tanto para hablar, y yo lo hice esperar. Y llama a la mucama que le limpie el vómito. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Entendieron esto de cómo Pillon aloja el vómito y le da un sentido de ternura? Yo diría que además lo hace magistralmente, como hacía este tipo de cosas. Lo que hace él es una de las piezas importantes que sigue siendo básica de la vieja historia del psicoanálisis, que es la escucha. Él realmente escuchó y hizo algo formidable. Formidable. Sí, formidable. En esta línea, una de mis maestras, que se llama Marta Berlín, y la quiero traer porque ella estuvo en el grupo y fue coetánea y amiga de Ulloa, esposa de Rodríguez, junto con toda esta barra de Pavlovsky, que digamos, fueron la batuta de esta generación de psicoanalistas de los 60, 70 en la Argentina. Ella va a un taller de literatura y el profesor, que se llama Abelardo Castillo, un gran escritor argentino, hay un concurso de cuentos y una señora con una actitud corporal humilde, un vestido humilde, es la que Abelardo Castillo llama y lee ese cuento. La señora estaba sentada mientras que Abelardo Castillo, dando por ganador a ese cuento de esa mujer, lo lee en voz alta. Vienen los aplausos, la gente se va levantando y esta mujer, la autora de ese cuento, se queda sentada. Se acerca a Abelardo Castillo y la mujer estaba muerta. Desesperación y perplejidad. Mi amiga Marta Berlín se acerca a Abelardo Castillo y le dice, se murió de un orgasmo. Vuelve a aparecer, digamos, acá recaía sobre el efecto culpa, pero es una lectura maravillosa, ¿no? En ambos casos hay poesía y también hay ternura. Bueno, hasta acá. Yo tengo algunas fotos que quiero mostrarles luego de que Ignacio fue invitado para contestar cosas. Ignacio fue invitado para contestar cosas. Bueno, el tema de la mesa fundamentalmente es eso, tratar de retomar ahí sí la historia de psicoanalistas fecundos que tienen que ver con la APA, concretamente Marie Langer y Pichon-Rivière. Entonces, para mí sería muy fácil preguntarles, bueno, quién era Marie Langer, quién era Pichon-Rivière, cuáles son sus aportaciones, qué influencia tuvieron en México, y bueno, personalmente, porque sé que lo tuvo, con ustedes. Yo creo que por ahí te devuelvo el balón. Bueno, ¿Te parece? me parece. Una vez que pregunto, le voy a contestar. Bueno, como ubicación, yo me formé como psicoanalista en los 60 en Buenos Aires. Pero voy a hacer la historia un cachito antes para ubicar cómo sé de Marie Langer. Yo terminé la carrera de médico, una historia medio rara, que mi papá era médico y quería a toda costa que yo fuera médico, al final fui médico, etc. Pero me fui a Alemania, estudié 2 años allá. En esa época no se llamaba, no había la palabra maestría ni doctorado, esas cosas. Había
posgrado en psiquiatría, más o menos, eso es lo que fui a estudiar. Y un detalle era que el profesor de psiquiatría era Karl Jaspers, que había escrito en esa época unos trabajos muy, muy interesantes sobre el tema de las sociedades, cuándo surgen las sociedades que se ocupan de los valores, ¿no? Bueno, era realmente un tipo fascinante. Yo tenía un amigo en el hospital, un poquito mayor que yo, y muy vivo realmente, muy lúcido, y había hablado mucho conmigo de qué a mí me interesaba. Entonces un día me dijo directamente así: a ti te interesa claramente el psicoanálisis, y en Buenos Aires hay una terapeuta vienesa que sería justo para ti. Se llama Marilyn Langer. Y esto yo lo sentí como una llamada, que me estaban avisando algo que realmente tenía sentido, y ya estaba por regresar, ya había cumplido más o menos mi tiempo de trabajo. Regresé a Argentina, Córdoba, provincia de donde yo soy, y inmediatamente después de regresar había un congreso de psicoterapia analítica de grupo. Y ahí, curiosamente, en eso de terapia psicoanalítica de grupo, conocí a Marilyn Langer, que me dijo: si va un día a Buenos Aires, búsqueme, sabiendo para qué era para analizarme, cosa que ocurrió. Ocurrió durante 10 años, me analicé con ella, 4 veces por semana, menos el único año en que realmente me sentí mal, que me analicé 5 veces por semana. Que es una experiencia que hoy en día nadie puede hacer, obviamente, porque la vida se ha puesto más sensata que entonces. Y así fue ese periodo de 10 años. Dentro de la asociación había un grupo importante de gente que tenía inquietud, interés por los aspectos políticos y la relación entre marxismo y psicoanálisis, ¿no? El que andaba alborotando esto en la teoría era Althusser. Althusser estaba empeñado, claro, sabe bien que fracasó al final. Althusser no pudo explicar mucho la cosa, pero él tenía la convicción de que él iba a demostrar que el marxismo y el psicoanálisis eran ciencia. Y estábamos con esa idea, efectivamente lo manejábamos. Había un manejo que a mí no me gustaba, que era la asociación, donde podíamos entrar solo médicos, que era un lugar de primera, y la facultad de psicología, donde estaban los psicólogos, que era el lugar como de segunda. Sin embargo, en esa facultad de psicología enseñaba Pichon-Rivière, enseñaba Ulloa, enseñaba Blecher, la mayoría de este grupo, que era un grupo de psicoanálisis de izquierda. La otra característica de este grupo era que era un grupo chico, rebelde, en el sentido de que el psicoanálisis en ese momento era sumamente elitista, y se manejaba como que había 2 o 3 verdades que eran lo único que valía realmente la pena. Por ejemplo, yo en esa época me empecé a interesar por el tema de la sistémica, de la terapia sistémica, a través de Carlos Slutsky, que era amigo nuestro y que viajaba a Estados Unidos, a Palo Alto, y venía y nos contaba lo que estaban trabajando allá. Nos iba entusiasmando. O sea, todo eso estaba prohibido. En la asociación psicoanalítica estaba prohibido. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en una época con niños. Estaba prohibido entrevistar a los padres, lo cual después comprobé que realmente